El que hizo la selección mexicana ante Corea del Sur. Fue muy bueno. Lo más importante era que México tenía que sumar de a 3 y por supuesto que lo logró. Mientras que vemos por supuesto en pantalla una mano muy inocente por parte del futbolista surcoreano. Carlos Vela ya había mencionado que en caso de que hubiera un penal, él lo iba a cobrar. No fue que le arrebatara el balón a Andrés Guardado. Después, la que vemos, la dupla, esta pareja, mientras estén enamorados estos futbolistas en la cancha, el rendimiento de México va a ser muy bueno. Contra Alemania, el Chucky asiste a Chicharito. Ahora el Chucky le asistió a Chicharito. Machucado le pega como sea, pero gol al estilo Chicharito entró. Después México tuvo una alta efectividad en la posesión del balón. Sin embargo, muchos errores. Por ahí el caso de Rafa Márquez, que entra de cambio, casi le cuesta un gol. Bueno, mientras que vemos esto, se los explico rápido. Si México empata o gana, estamos calificados y como primer lugar. Si me pueden dejar aquí la pantallita para explicarles chido. Sí, la pueden poner y que yo me vea. ¿Se puede, productor? ¡Perfecto! Esto está perfecto. Acaba la explicación. Si México quedaría eliminado de la siguiente manera. Si le gana Suecia por 2 goles, porque llegaría a 6, se le baja a 0 y ellos suman más 2. Y si Alemania le gana a Corea del Sur por 1, bueno, por cualquier diferencia, automáticamente sería más 1 y sería de 6. ¿Si entendieron? ¡Qué bueno! Si no, bueno, México necesita no perder por 2 goles y que Alemania no gane. Así de sencillo, por supuesto, también movió en las redes sociales. La segunda vez me salió mucho mejor la explicación. Bueno, la Copa del Mundo dice, el sueño continúa para México. El Ajaxio, por supuesto, hablándole también su idioma a Guillermo Ochoa, que hoy también partidazo el que se echó Guillermo Ochoa. Y en la defensa, Carlos Salcedo. Pero el mejor fue Irving el Chucky Lozano. Bueno, mientras tanto, vamos a ver cómo se vivió, por supuesto, y a escuchar el festejo en nuestra metrópoli. Adelante. ¡Felices! Ganó México, era lo que teníamos pronosticado, así es que ve. Estamos felices, la verdad felices, muy contentos. Jugó súper bien México. Oye, otra victoria contra Suecia, ¿no? Y luego al siguiente partido, por supuesto. Sí, claro, bueno, los Simpson pronosticaron que México iba a tener la final con Portugal, ¿no? ¿Quién quita que sí nos toca? Bueno, por ahí hay una anécdota de los Simpson. México-Portugal, había que checar ese partido a ver quién queda campeón, ¿no? Hay que creer en México, hay que soñar, como dice el Chícharo, hay que soñar en grande, vamos a lo grande, ¡vamos! Existe esa estadística de los Simpsons y quedan 0-0 y Pelé le entrega un dinero, pero todavía no se pueden enfrentar estos equipos. Mientras tanto, también cómo se vivió el festejo en el Ángel de la Independencia. Mi compañera Vianey Zárate nos tiene el detalle. Así la celebración en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de México sobre Corea. Y sí, México ganó su segundo encuentro en el Mundial de Rusia, ahora frente a Corea del Sur. Y el Ángel de la Independencia fue el punto de concentración de miles de aficionados que con cánticos y porras festejaron el triunfo nacional. Está increíble esta sensación de México, se está uniendo todo México aquí. Está padre que esté toda la mezcla, esta onda que el Pride, México, la selección, todos estamos juntos aquí. Y es que en el Ángel de la Independencia se vivió una gran fiesta entre aficionados al fútbol y la comunidad LGBTTI, quienes se unieron para celebrar la victoria de México en este mundial. Pues venimos a celebrar los dos, que México gana y como la diversidad. Y pues está padre eso, ¿no? Que haya como inclusión y que todos ganamos, ¿no? Al final. Sí, el fútbol es el único que une a toda una nación en un solo lugar. Y sin importar preferencias, juntos corean a todo pulmón el nombre de México. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Por supuesto, como decía, todos ganamos. Y es que el amor no tiene límites. Bueno, ahora sí es momento de viajar hasta Rostov. Adelante. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
tal como sucedió en Moscú, la afición mexicana nuevamente volvió a tomar las calles en una caravana desde el hotel de concentración de la selección mexicana hasta la arena Rostov, y lo hicieron con cánticos, porras y el tradicional cielito lindo. Lindo los corazones. Sí, impresionante, debemos de ser 3.000, 4.000 personas, en Moscú fuimos 6.000, es impresionante, somos una gran familia, todos con esta pasión, compartiendo una locura. Ya en las inmediaciones del estadio, un pequeño grupo de coreanos intentaron unirse a la fiesta mexicana, confiados en la victoria asiática. ¡Corea! ¡Oh, Corea! Corea va a ganar a México. 1-2, 1-0. Ajá. México salió victorioso ante Corea, lo que despertó la ilusión y confianza de llegar muy lejos en este mundial. Y la afición destacó también, por cierto, la labor del técnico nacional, Juan Carlos Osorio. Ya eres mexicano, Osorio, hermano, ya eres mexicano. Y de esta manera la selección nacional mexicana estará buscando su pase en primero o segundo lugar de grupo cuando enfrente a Suecia en Ekaterimburgo el próximo miércoles. Desde Rostov, Rusia, para Capital 21, Ricardo Jiménez. Otra vez y ya lo ves. Gracias, Ricardo. Bueno, contando también lo que fue el grupo F en el cierre, la mentalidad de los alemanes. Iban perdiendo los alemanes. Estaban descalificados los alemanes. Toni Kroos al minuto 95. Fue increíble lo que hizo el equipo alemán. Además, una jugada prefabricada. Ya sabían cómo meter el gol. Le dieron la vuelta a los suecos y todo lo aprietan. Pero como ya dije, con que México empate o gane, ya estamos del otro lado. Mientras que vemos, por supuesto, el otro partido, Bélgica, que con México se decía, son los dos equipos que mejor han estado jugando. Bueno, hoy facilito. Bélgica anotó 5 goles, fue contra Túnez. Romelu Lukaku, 4 goles y está hasta el momento en el liderato de goleo junto a Cristiano Ronaldo, el más guapo, el más hermoso. Bueno, hasta acá ahora sí la información deportiva.